Buenos días, bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Nuestro usual invitado de los lunes, el doctor Alfredo Polanco, el timonel del barco, don Andrés Matos, y don Isidro Toro, que es el refuerzo sempiterno. Buenos días. Buenos días, Isidro. Buenos días al doctor, a Gregory. Buenos días a todo el país que nos sintoniza cada día en esta hora por este importante espacio de comentarios, de formación, de orientación que queremos siempre llevarle a nuestros televidentes. ¿Cómo les amaneció a ustedes? Espero que un fin de semana bastante alegre. Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos, a nuestra audiencia, al doctor Polanco, que hoy nos viene a traer sus cápsulas de sabiduría médica. Y nada, estamos listos aquí con el bate en la mano, como dice don Gregory. Antes del doctor Polanco, saludos, doctor. Saludos, todo bien, gracias a Dios, con mucho ánimo. Un inicio de semana que se ve que va a ser lluvioso. Bastante bueno que continúen las lluvias. Bueno, usted sabe que hoy es el día de los fieles difuntos. Pero verdad que sí. Fue instaurado por allá por Francia, ya lo celebran todas las iglesias cristianas, desde Oriente hasta Occidente. Y es un día que en Francia lo inauguró el padre Odilon de Cluny. Eso es una legión protestante que se elevó allá, estaba bajo la orden de San Benito, dice el escrito que tengo aquí, y en el siglo XVI, la Iglesia Romana Apostólica lo difundió por todo el mundo. Es decir, desde el siglo XVI, toda la Iglesia cristiana celebra el Día de los Fieles Difuntos como recordatorio a los familiares y a los allegados, porque casi todos los cristianos van al cementerio un día como hoy para, qué sé yo, testimoniarles ese recuerdo. 2 de noviembre del año 998 se instauró, y en el siglo XVI se amplificó por la Iglesia Romana. Paz al resto. Excelente, excelente. Bueno, doctor, ¿qué tenemos hoy? Bueno, un tema que se ha tocado poco en los medios tan importantes como este, y nos sentimos orgullosos de que se trate ahora en Periodismo y Sociedad, y es sobre el mal uso y abuso de los antibióticos. Es un tema bastante importante debido a que, por ejemplo, en el año de 1900, en la década de los 30, con una simple penicilina, usted podría hacer frente al 80-85% de las infecciones. Hoy día, las penicilinas apenas podemos atacar el 15% de las infecciones. ¿Qué problema? Pero que si seguimos como vamos, al paso que vamos, en el año 2050, que a veces uno dice, pero falta 30 años para eso. Posiblemente nosotros tengamos más muertes por problemas de resistencia a los antibióticos o a los antimicrobianos que las muertes por cáncer. O sea, posiblemente nosotros vamos a tener ya a partir de esa década más de 10 millones al año de pacientes fallecidos por el mal uso de los antibióticos. En la actualidad no llegamos a 1 millón, pero al paso en que vamos, ya prácticamente tenemos cada día menos alternativas cuando tenemos a un paciente con infecciones graves. La gente no lo analiza ese tema como debiera ser. Yo veo que ni siquiera los médicos, mucho menos la población general, y por eso se utilizan de forma tan indiscriminada los antibióticos, antimicóticos, antivirales, etcétera. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a analizar las consecuencias desastrosas que esto va a traer, nosotros lo pensáramos 2 veces, 3, 4 veces antes de prescribir un antibiótico a una persona.
Y más, Doctor, peor aún. Ajá. doctor, pero parece una contradicción porque, y nos gustaría la explicación, que usted la tiene, por supuesto. Cada vez los laboratorios son más precavidos, cada vez los laboratorios tienen más requerimientos de las administraciones estatales de salud de los distintos países para poder sacar un medicamento al uso de los humanos. Entonces, ¿por qué se produce esta situación que deja a uno con la boca abierta, lo que usted está anunciando? Muy importante. Ocurre que cualquier paciente o cualquier persona tiene un dolor de cabeza, oiga, un dolor de cabeza, va a la farmacia y compra un antibiótico para un dolor de cabeza. Imagínese usted, un antibiótico no es un calmante. Pero ¿qué sucede? Que una persona, a veces yo he visto pacientes, me dolía el estómago y me compré una ampicilina, me compré una amoxicilina, me compré una levofloxacina, que los he visto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que utilizó ese antibiótico por un día, por 2 días, que no tiene ningún proceso infeccioso, que lo que tiene es un proceso doloroso, una inflamación, etcétera, ya ese paciente con ese antibiótico que se tomó va a provocar resistencia a esas bacterias que él puede tener, porque nosotros los seres humanos tenemos múltiples bacterias, tenemos hongos, tenemos todo tipo de microorganismos que cuando se convierten en patógenos, o sea, cuando van a provocar daño, cuando están provocando daño, ¿qué es lo que se hace? Se le indica al paciente antibióticos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tomamos antibióticos para tratar una gripe, he visto y a veces me ha sorprendido cómo incluso médicos han indicado antibióticos para prevenir algún proceso infeccioso bacteriano, que no es del todo justo. Entonces eso trae como consecuencia que cuando nosotros tengamos la infección, pues lamentablemente no tenemos las armas para atacar a esa bacteria. De ahí la importancia de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consultar siempre a un médico experimentado en estos casos. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos muchos infectólogos, claro, y la mayoría de muchísima excelente calidad. Y usted me dirá, pero para cualquier infección voy a solicitar a un infectólogo. No, claro, los médicos todos estamos en la capacidad de manejar la mayoría de los procesos infecciosos. Por ejemplo, infecciones de vías urinarias, infecciones de vías respiratorias, infecciones de tejidos blandos, de piel, etcétera. Pero ahí está. El problema está muchas veces en las personas, la automedicación. Que yo simplemente porque tengo una gripe voy a la farmacia, compro 3 o 4 antibióticos y ahí está el problema. O todo lo contrario. Yo tengo un proceso infeccioso, una neumonía o una infección de vías urinarias, el médico me prescribió antibiótico por 7 días, pero ¿qué ocurre? Que como tengo mejoría significativa a los 2 o 3 días, dejé ese antibiótico. Ahí lo tengo abandonado. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no me he curado de la infección de vías urinarias, yo no me he curado de la neumonía que tenía, pero como suspendí el antibiótico, solamente duré 3 días utilizando. Cuando esa infección respiratoria o urinaria o de piel vuelva, ya yo no voy a poder hacerle efecto con ese mismo antibiótico que estaba utilizando. ¿Por qué? Porque ya esa bacteria ha adquirido resistencia a ese antibiótico que estábamos utilizando anteriormente. Ese es el bendito problema que nosotros tenemos por un lado. Por otro lado, en el área de la avicultura, por ejemplo, las personas que hacen, que le dan antibióticos a los animales con el objetivo de que crezcan mejor o por cualquier proceso le dan antibióticos. Y ese antibiótico va a nuestro cuerpo porque son animales o aves que nosotros vamos a ingerir. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud hace un ferviente llamado a que en los animales, para el uso de antibióticos, tiene que ser por un veterinario o una persona experimentada. De modo que no podemos utilizar los antibióticos de manera indiscriminada para evitar esa multiresistencia que hay. Por ejemplo,
hay un dato bastante importante que arroja la Organización Mundial de la Salud, y es que en el 2014 fallecieron alrededor de 480,000 pacientes de tuberculosis. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de esos pacientes fallecieron porque tenemos cada día más tuberculosis multiresistente. Ustedes saben que el manejo de la tuberculosis, que 100% se cura, es con una serie de antibióticos que se dan por un periodo de 6 meses, cuando el paciente adquiere la infección por primera vez. Si luego la adquiere por segunda vez, así se le va prolongando el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que si ese paciente que tiene tuberculosis inició un tratamiento y porque él mejoró a los 15 días, se desaparece, que por eso es que el Ministerio de Salud Pública se encarga de localizar a esos pacientes y de tenerlos a todos ubicados. Si ese paciente deja de usar esos antibióticos y a los 3, 4 años vuelve a tener la tuberculosis, era el mismo bacilo de la tuberculosis que tenía hace 3 años, pero ya con resistencia a esos antibióticos que se le habían administrado. Entonces hay que buscar otra línea de antibióticos para darle a ese paciente. Por más tiempo, son mucho más costosos y muchas veces el paciente pues no se cura. Entonces, de ahí la importancia a que en cualquier proceso infeccioso, Viene a traer sus cápsulas de esa. En cualquier proceso infeccioso es bastante importante que ese paciente lleve con estricto tiempo esos antibióticos. O sea, si se lo puso el médico por 7 días, 7 días. Si se lo puso por una semana, una semana. A veces hay pacientes que han tenido una infección de los riñones, que es lo que se llama pielonefritis, que le decimos claramente, mire, usted necesita 2 semanas de tratamiento de manera estricta. Pero el paciente cuando tiene 7 días de tratamiento, que ya está muy bien, pues abandona los antibióticos. Entonces ese es uno de los principales problemas. Y por eso la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2015, ha instaurado lo que es la semana de concientización contra el uso indiscriminado de los antibióticos. Y lo propuso que sea en el mes de noviembre, creo que la segunda o tercera semana de noviembre. O sea que en este año será la 5ª semana de concientización contra el mal uso y abuso de los antibióticos. Y nosotros en Periodismo y Sociedad, o sea, somos los primeros, porque estamos iniciando el mes, que estamos tratando este tema y ojalá muchos medios de comunicación inicien esa campaña, ya como nosotros la iniciamos en el día de hoy, de concientización sobre el mal uso y abuso de antibióticos. Y así posiblemente en el 2000, en los años por venir, no tengamos tanta resistencia a los antimicrobianos. Una pregunta, doctor. Yo he leído por ahí, perdone, don Licho, dispense, que hay antibióticos que inclusive causan daño en la membrana celular del organismo, que son, en su mala utilización o su fuerza, puede causar daños en las células del organismo, en las membranas celulares del organismo. He leído por allí. Sí, hay un dato bastante importante con esto de los antibióticos. Ocurre que, porque todo es problemático. Por ejemplo, yo estoy utilizando antibióticos de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que yo dañe lo que es la flora normal. La flora normal que tiene todo individuo a nivel intestinal, a nivel de diferentes órganos. Son una serie de bacterias que defienden a nuestro cuerpo. Entonces usted va a ver, o nosotros los médicos hemos visto que cuando un paciente tiene 3 semanas, 4, un mes antibiótico, como hay pacientes que lo usan de forma indiscriminada, ¿qué ocurre? Las bacterias, ¿pero qué van a tener? Infecciones por hongos. Las infecciones micóticas, como es que se le llama, son infecciones que se producen después de un largo uso de antibióticos. Y es por eso que nosotros, a esos pacientes que estamos utilizando antibióticos por largos periodos de tiempo, estamos atentos
a las infecciones micóticas. Ustedes han escuchado decir, pero mira, le barrió con los antibióticos lo que es la flora normal a ese paciente. Y de repente el paciente va a tener diarrea, va a tener una serie de situaciones que decimos entonces, bueno, pues la cura fue mucho peor que la enfermedad. O sea, que hay que tener bastante cuidado con el abuso de antibióticos, tanto por el paciente, por la misma persona, como por nosotros los médicos también. Doctor, ahorita le iba a decir, eso es más grave, está más expandido, es el mayor uso de lo que mucha gente se imagina, incluyendo nosotros. No hay una sola clase social ni profesional que no use antibióticos autorrecetados. Por ejemplo, usted se siente estresado, usted se siente con un músculo alado, usted siente una dificultad en el cuerpo y todos nos dirigimos a que quizás por estrés, que lo que tenemos que tomar es un relajante, pero nos recetamos un relajante muscular, cualquier medicamento. Entonces, a veces lo usamos con frecuencia porque se repite el mismo síntoma. Y entonces nos acostumbramos a un antibiótico. Y a veces tenemos que irlo de la misma línea, pero tenemos que irlo aumentando. Yo le digo porque me confieso de esa norma. ¿Usted me entiende? Hay un antibiótico que o se usa por cápsula o se usa por inyección, que yo cuando estoy así, que tengo un al lado, me voy a él. Y entonces usted me ha dado hoy una excelente cátedra de lo que es el uso abusivo de esos antibióticos. Sí, por eso, sí, por eso que decimos, y lo repetimos siempre, los antibióticos no son analgésicos. Los antibióticos, antivida, son medicamentos que actúan contra la vida de bacterias, matan bacterias, inutilizan bacterias. O sea, no tiene nada que ver un antibiótico con una condición dolorosa, o sea, para nada. De modo que cuando usted está usando un antibiótico para un dolor de espalda, para un dolor de cuello, para un dolor de rodilla, usted lo que está haciéndose es un verdadero daño. Entonces de ahí la gran resistencia. Y, por ejemplo, estaba revisando los datos de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que mientras más pobre es el país, más uso indiscriminado de los antibióticos vamos a tener, posiblemente por la falta de educación, términos de educación, doctor. Claro, términos de educación, o sea, ¿por qué? Porque es campañas que debe de hacerse tanto por la vía, la radio, la televisión, la internet, porque, óigame, con una simple campaña de orientación, por ejemplo, mire, usted no lo sabía, hay miles y millones de personas que todavía, hasta el día de hoy, creen que un antibiótico quita el dolor, pero ¿por qué? Porque no ha habido una campaña para en los países subdesarrollados. Estaba yo mirando que inclusive en Francia, en Eslovenia, en varios países donde hay resistencia de las quinolonas, que son una serie de antibióticos que nosotros utilizamos para las infecciones urinarias, resistencia para el manejo de la gonorrea. O sea, la gonorrea en esos países ya no se está manejando con esos antibióticos precisamente porque ha habido resistencia. Yo me sorprendí porque esos países tan desarrollados como los que mencioné, países de Europa, sin embargo, hasta allá tenemos nosotros una amplia resistencia antimicrobiana. Perdón, una cosita. El hecho de que sean de Europa no significa que sean más desarrollados que nosotros. Algunos. No, pero hay muchos. Hay muchos más desarrollados, pero hay muchos que no son. Sí, exacto. Mire, doctor, yo debo decir, las mismas palabras yo podría utilizar que utilizó Licho, y pienso que así como Licho, como yo, habemos miles y miles de dominicanos que el antibiótico es la solución más rápida a cualquier dolencia, a cualquier molestia. Le pregunto, ¿y por qué, siendo así, no hay una prescripción médica que sea requisito para uno poder adquirir estos medicamentos, que con una simple llamada a la farmacia
se lo traen a la casa de uno. Bueno, ese es el problema grave. En España han utilizado actualmente que, por ejemplo, los antibióticos no se pueden vender así por así. En Estados Unidos tampoco. ¿Ustedes se han dado cuenta o no sé si han tenido familiares que han En venido y Estados han... Unidos es así, no Sí, se, no se, no se consiguen a menos que no se sea con una prescripción médica, correcto. con Ustedes una han receta con para una que se entienda receta. mejor. Exactamente. Ustedes han visto personas, dominican lloro, dominico españoles, que vienen aquí y a veces me dicen, Polanco, mira, indícame la amoxicilina para llevar, indícame la tal para llevar y cosas. Yo, no, ¿y usted tiene alguna infección? No, pero que yo la utilizo y allá es muy difícil. Yo digo, porque allá están haciendo lo correcto. Usted tiene una dolencia, usted tiene su seguro allá, ¿verdad? Sí, pero hay que pasar mucho. Y lo que pasa es que eso es lo correcto. Entonces, por eso es que aquí en República Dominicana posiblemente tenemos un problema con eso. Y otro problema más importante que tenemos todavía, oigan bien, por ejemplo, que eso es algo que también utilizamos con mucha frecuencia los médicos, que lamentablemente tenemos un proceso infeccioso simple que se puede pues curar con una amoxicilina o una trimethoprim sulfa. Entonces indicamos un antibiótico de super quinta generación, por decir algo. Vamos a ponerle, por ejemplo, Ertapenen, ese antibiótico que cuesta una sola ampolla 6,000 pesos. A veces yo los he visto, entonces por eso nosotros, el médico, que ahí va para los médicos, tenemos que ser bastante conscientes cuando vemos un cultivo y ver el antibiograma. En ese cultivo y antibiograma nos dice cuál debería de ser el antibiótico a elegir, pero nunca empezando con el más fuerte. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros le damos a un germen con el antibiótico más fuerte y ese germen hace resistencia a ese antibiótico, cuando queremos buscar otro antibiótico ya lamentablemente no lo tenemos. O sea que es una serie de problemas que nosotros tenemos que la conciencia debe de ir desde el propio médico, la concientización debe de ir desde el propio médico. Por ejemplo, hay muchos pacientes que se han diagnosticado con el COVID-19 y se han puesto un poco guapos, incómodos conmigo, porque me han dicho, pero Polanco, usted me hizo el diagnóstico de COVID-19 y entonces usted no me dio ningún antibiótico. Y está demostrado que son poquitos los medicamentos contra el COVID-19. Si usted no tiene una neumonía secundaria, usted no necesita utilizar un antibiótico. Entonces, usted está sin ninguna sintomatología o una leve tos y se le hizo una tomografía, radiografía y está todo normal a nivel pulmonar. O sea, el antibiótico no es para algo para prevenir. El antibiótico es para matar bacterias, el antiviral para matar virus y el antifúngico para matar hongos. Si usted no tiene hongo, no tiene virus, no, pues no tiene que usarlo. Pero lamentablemente es muy cotidiano que usted para cualquier gripecita quiere estar utilizando una acitromicina, por ejemplo. 5 acitromicinas, ¿y por qué? Que tengo una gripe. Por Dios, eso no debe de ser. Doctor, peor es el farmacéutico, que lo que quiere es vender. Es muy poca la concientización. Y otra cosa, doctor, quiero preguntarle. Aquello de antibiótico de amplio espectro, ¿qué significa eso? Porque se lo recomiendan, por ejemplo, a un gran dolor de muela, una infección, una gran infección, y que tiene que usar un antibiótico de amplio espectro. Detallen eso para que la población tenga claro cuál es. Amplio espectro, por ejemplo, es que ese antibiótico ataca diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, las bacterias se dividen en aeróbicas y anaeróbicas, gram positivas y gram negativas, por ejemplo. Entonces, ese antibiótico de amplio espectro que debemos de reservarlo para infecciones severas, pues puede atacar bacterias gram positivas, gram negativas, aeróbicos, anaeróbicos. O sea, eso es que tiene un espectro más amplio, a diferencia de algunos de espectro mínimo, que solamente, por ejemplo, atacan a bacterias gram positivas, otros que solamente atacan bacterias gram negativas, otros solamente anaerobios. El de amplio espectro abarca todo. Y es lo que quería decir ahorita, que qué bueno de la pregunta, que este tipo de antibióticos nosotros deberíamos de reservarlo para verdaderas infecciones sistémicas complicadas, por ejemplo.
Claro que no hay que esperar que ningún paciente se complique, pero lo que les quiero informar, decir, es que no debemos de utilizar para un caso que se puede resolver con una simple penicilina, utilizar una cefalosporina de cuarta generación, que es lo que comúnmente ocurre. Y el mismo paciente muchas veces dice, no, yo quiero que me indiques tal antibiótico, que ese es el bueno, porque ustedes saben que ahora las personas leen bastante y tenemos muchos médicos empíricos, entonces ellos mismos te dicen, mira, indícame un ertapenem, indícame tal antibiótico, que ese sí es fuerte para eso. Y eso es lo que nosotros no debemos de incurrir en ese error. Mire, y las proteínas, ¿cómo actúan los antibióticos en la síntesis de la proteína en el organismo? Cuando la gente abusa de los antibióticos, ¿tiene algún efecto eso? En la alimentación, en que el cuerpo digiera el alimento, la proteína. No, generalmente no. Lo que ocurre es que un paciente que tenga una infección generalizada, sistémica, pues es un paciente que lógicamente va a estar debilitado por el proceso infeccioso. Entonces, por eso, ustedes van a ver que esos pacientes que tienen largos periodos de tiempo encamados, que hacen infecciones generalizadas, van a tener un grado importante de desnutrición. Y el desnutrido va a tener la albumina baja, y usted lo va a ver, y muchas veces se atribuye a que ese paciente es por el uso de antibióticos, pero no, generalmente es por el microorganismo que ese paciente está como está, o sea que no tiene ningún tipo de problema. Doctor Polanco, mire, luego de usted haber indicado estas precauciones que debemos tomar los posibles usuarios de antibióticos en la República Dominicana, solamente me queda reflexionar respecto a esto, porque yo desconocía esta peligrosidad de esa automedicación que es tan usual que nosotros lo hagamos. Entonces, pienso que debe ser una responsabilidad y una tarea de las autoridades de salud de la República Dominicana tomar medidas al respecto, concientizar, restringir, ayudar, indicar, guiar el uso de este tipo de medicamentos, de antibióticos. Ojalá que República Dominicana pues pueda tomar cartas en el asunto, nuestras autoridades de salud, porque eso es como la verdolaga. Usualmente le mandan antibióticos al hijo nuestro, que vive en Estados Unidos, por la dificultad que hay allá de conseguirlos. Pero ignorábamos esta situación tan delicada que es el uso voluntario de antibióticos. Así que de mi parte yo le agradezco muchísimo y alerto y pido que las autoridades pues puedan tener una responsabilidad fuerte con este asunto. Pienso es lo que menos podíamos nosotros desear. Doctor, como el tiempo suyo está limitado, usted seguro va a trabajar. Mire, nosotros queremos hacer un programa, porque usted ha tratado 10 o 15 temas aquí, y todos concluyen, todos terminan en la falta de educación y en la falta de medicina preventiva permanente. Y eso es lo que menos cuesta en un presupuesto de salud. La orientación, la educación, es lo que menos cuesta. Sí, yo he dicho siempre, con el perdón, yo lo he dicho siempre, que la mejor medicina, la más barata, es la medicina preventiva. La curativa conlleva a muchos recursos. Y la que más recursos demanda es la medicina de rehabilitación. Entonces nosotros no podemos llegar a tener que depender básicamente de la medicina de rehabilitación o de la medicina curativa, sabiendo nosotros que es tan barata esa medicina preventiva y que se puede aplicar, miren, desde los medios de comunicación sin ningún tipo de problema, simplemente con esos anuncios. Usted simplemente va a la página de la Organización Mundial de la Salud y hay muchos tips de prevención del uso de o mal uso y abuso de antibióticos que, óigame, donde quiera que lo pongan, oye, que cada día se concienticen 10,000 personas dominicanas, cada día. Imagínese usted, en una semana tenemos 70,000 personas concientizadas y así se sigue propagando, y cada quien que sea portavoz, porque es que si yo cometo un pecado por algo que yo no sabía, no es un pecado, pero si cometo un pecado por algo que yo sé, oye, voy a tener remordimiento, por Dios.
Entonces, por eso es que es importante la medicina preventiva. Doctor, solo agradecerle. Usted está haciendo una labor extraordinaria en la educación, en la formación, importante en la curación de la salud de nuestra sociedad. Ojalá tengamos 40 Alfredo Polanco. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta la próxima. El próximo lunes trataremos otro tema de gran importancia, si el Señor lo permite. La gente ya lo espera cada lunes. Bueno, hasta luego. Muchas felicidades. Bye.